Cuando quieras, Enrique. Social de Castilla y León en estos encuentros que organiza la SER de Castilla y León. Gracias Javier Cuevas como director de contenidos por celebrarnos aquí en nuestro salón de actos y por permitirnos tener un instante. Tenemos hoy a Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, vicepresidente de COE a nivel estatal, persona que, como es sabido, es uno de los grandes líderes, ya no solo en España, uno de los grandes líderes europeos en la representación, en la configuración, en la conformación de la representación de los derechos e intereses del colectivo del trabajo autónomo. ATA empezó en 1995 a trabajar en defensa de este colectivo y después fue creciendo, consolidándose y, si no recuerdo mal, en enero de 2019 se incorporó a COE, lo cual creo que es un acierto dentro de su estrategia, su programa y su estructuración. El trabajo autónomo es ese terreno tan relevante para nuestro sistema económico productivo, también para el ámbito social, en Castilla y León, naturalmente, en toda España, que sin embargo estuvo huérfano mucho tiempo de un planteamiento legal específico. La configuración del sistema de producción capitalista, la configuración del trabajo asalariado, dio lugar a un esfuerzo teórico grande que plasmó después en las leyes hasta nuestros días para diferenciar entre el trabajo asalariado, el trabajo por cuenta ajena, y el trabajo autónomo, trabajo por cuenta propia. Eso hizo que el trabajo autónomo, que es muy complejo en sí mismo, pues hay autónomos que se dedican a materias muy distintas y con niveles diferentes, no tuviera presente esa evolución que sí tuvo el trabajo asalariado a través de la legislación laboral. Y no tuviera incluso una organización específica a través de organizaciones dedicadas al trabajo autónomo hasta tiempos relativamente recientes. Por eso el trabajo que se ha hecho desde ATA, el trabajo que ha hecho y hace Lorenzo Amor es muy importante. Basta ver cómo ha ido cambiando esa situación, cómo incluso disponemos desde 2007 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que ha configurado un régimen profesional, un reconocimiento de derechos, cómo se ha avanzado también en materia de seguridad social, de protección social y, en definitiva, cómo se ha articulado realmente un movimiento específico con una representación singular y apropiada en el ámbito del trabajo autónomo. Son muchos los asuntos que afectan en este contexto en el que nos encontramos. Son muchas las decisiones que repercuten en un ámbito donde se presta trabajo y a la vez muchas veces es empleador, empresario, y por tanto estoy convencido de que es un auténtico acierto que se celebre este encuentro y que va a ser especialmente interesante tanto en las preguntas como en las respuestas. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Lorenzo, por estar aquí con nosotros en Castilla y León. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Le damos la bienvenida a Lorenzo Amor y agradecemos su presencia especialmente, no solo ya porque ha podido abrir un hueco en su tupida agenda, sino porque además tiene un pequeño problema físico que en circunstancias normales pues seguramente hubiera requerido que estuviera en estos momentos en cama, pero está aquí con nosotros y le agradecemos especialmente de verdad el esfuerzo. Bienvenido a Castilla y León, Lorenzo. En nuestra comunidad autónoma hay en torno a los 190.000 trabajadores autónomos. Es decir, 19 de cada 100 trabajadores en esta comunidad son autónomos. No sé si Castilla y León está en la línea media de la presencia de los trabajadores autónomos en el contexto laboral español. Pues muy buenos días, muchas gracias, Javier, por la invitación. Gracias a SER Castilla y León por esta invitación y también muchas gracias a Enrique, al presidente del SES, por la acogida en sus instalaciones. Saludar a quien está con nosotros, a todos los oyentes que están, pero especialmente a las personas que están con nosotros, miembros de COE de Castilla y León, también de ATA, miembros también de otras organizaciones y colectivos profesionales que estáis aquí con nosotros, así que saludar. A ver, Castilla y León llegó a tener 200.000 autónomos, una cifra muy importante.
incluso a estar por encima del 20% de la población activa era autónomo. El peso que tenía el sector agrícola en esta comunidad, pues hacía que el número de autónomos fuera un número importante. Es verdad que a lo largo de los años, con la despoblación, pues hemos visto cómo el número de autónomos ha ido bajando. Incluso cuando uno analiza los datos por provincia o por territorio, se da cuenta que donde más ha afectado la despoblación ha sido donde indudablemente más autónomos se han perdido. Pero bueno, estamos en una cifra aceptable, estamos en una cifra que aunque ahora este mes se ha perdido autónomos, se puede decir que desde principios de año se van incrementando, ganando autónomos, más de 500 autónomos, y bueno, vamos a ver cómo termina el año, ¿no? Pero las perspectivas son positivas desde el punto de vista que Castilla y León, no sé, pero creo que son ya casi 8 años lo que año tras año ha ido perdiendo autónomos. Si este año termina en positivo, creo que es una buena noticia para todos. Desde las administraciones se anima constantemente a dar el paso, a convertirse en emprendedor, pero bajo su punto de vista, ¿cuáles son esas cosas que desde las propias administraciones podrían simplificarse para facilitar el paso a que alguien se convierta en emprendedor, en autónomo, en definitiva? Yo cuando tengo un auditorio de jóvenes, siempre les digo una cosa. No os voy a engañar si os digo que ser autónomo, ser emprendedor o ser empresario es un sitio donde si fracaséis, lo perdéis todo. Y si tenéis éxito, el 50% se lo lleva a la administración, vía impuestos o vía cotizaciones sociales. Y esa es la puñetera realidad. Entonces, ¿por qué no hay tantos autónomos? ¿Por qué no hay tantos empresarios? Porque uno enchufa a los Simpson y el malo de la película es el empresario. Porque en este país llevamos muchos años, y yo llevo muchos años en esto, hablando de segunda oportunidad, y como deba Hacienda o a Seguridad Social, te colocan una matrícula que pone arruinado de por vida. Y es muy difícil salir. Mira, Javier, te cuento la última. Un señor con una autoescuela, con deudas a la Seguridad Social, contraída en la pandemia, desgraciadamente, no ha ido bien la cosa, y contraída la pandemia. A un iluminado de la Seguridad Social se le ha ocurrido, para que ese señor pueda pagar, embargarle los vehículos de la autoescuela. Tú dime a mí, ¿cómo va a recaudar para poder hacer frente a los pagos de la Seguridad Social? Hombre, ser emprendedor tiene muchas cosas. Ser emprendedor tiene libertad, tiene que, como los aviones, ¿no?, que siempre vas contracorriente y por tanto cuando alcanzas el vuelo te sientes tranquilo, Pero en España de emprendedores se habla mucho, se les vitorea mucho cuando emprenden, pero se olvida de ello cuando se fracasa. Yo recuerdo las palabras de un ministro de Trabajo, era Javier Arenas, para que vamos a ocultar su identidad, que en una ocasión dijo: esto del paro se arregla con cierta facilidad. Hay 3 millones de autónomos, con que contraten 1 o 2 trabajadores cada uno de estos 3 millones de autónomos, ya está resuelto el problema del paro en España. Bueno, fíjate, cada día hay más políticos, con que cada político creara una empresa y contratara 4 trabajadores, esto se solucionaba también. Eso no lo dice Javier Arenas, lo dice Lorenzo Amor. Palabras deduzco que lo de la ley de segunda oportunidad no le convence del todo. En España se sigue perdiendo una oportunidad de tener una verdadera ley de segunda oportunidad. No habrá nunca una ley de segunda oportunidad, mientras que no ocurra como en Francia, Reino Unido, Italia, que los créditos públicos, es decir, las deudas con Hacienda y Seguridad Social, también puedan ser o exoneradas o negociadas. Fíjate, una cosa muy simple. Nosotros hemos hecho un planteamiento, ¿no? Y es que cuando un autónomo debe unas cotizaciones, que pague el principal, no los recargos, los intereses. A veces una deuda de 2.000 euros de cotizaciones, al cabo de 6 años, si no la has podido pagar, se te convierte en 4.000. Pues si ese señor puede pagar el principal, dejémonos de recargos. Recargos tendría que tener la administración cuando no paga en el tiempo que establece la ley.
y sin embargo nadie le pone ningún recargo a ningún ayuntamiento ni a ninguna comunidad cuando supera el periodo medio de 30 días. En estos momentos, ¿cómo está ese asunto? Porque muchos de los autónomos de este país tienen como principales clientes a las administraciones. En términos generales, ¿se está pagando desde las administraciones en tiempo y forma, tal y como se dice regularmente? Con los datos de agosto publicados, ninguna de los 3 estratos de la administración está por debajo de 30 días. Y esto es un problema, porque además la deuda, ya no solamente el periodo medio de pago, sino la deuda cada vez mayor. Hombre, no estamos en los años 2005, 2006, 2007, pero cuidado que podemos volver a ver facturas en los cajones y podemos ver una nueva bola de morosidad. Lo que no parece lógico es que cada vez les pongamos más zancadillas, más trabas a las empresas y a los autónomos, que cuando no pagan a Hacienda o a Seguridad Social o una multa, inmediatamente tengan un recargo. Y hay ayuntamientos como por ejemplo el ayuntamiento de la ciudad donde yo resido habitualmente, Jerez de la Frontera, que paga en 300 días y no pasa nada. O sea, no pasa nada porque Jerez de la Frontera pague un autónomo en 300 días. Sin embargo, si tú ahora no pagas el IBI antes del día 15, el segundo periodo, primero un 5% de recargo y posteriormente un 10%, y luego ya entra en ejecutiva. Se te plantan un 40%. Dentro de pocos días imaginamos que tendremos ya noticias de cierto empaque relacionadas con la reforma laboral. Es un tema que seguro que a usted de un tiempo a esta parte le preocupa especialmente. ¿Usted considera que no hay que reformar o retocar la reforma laboral en vigor? Pero no me negará que seguramente si usted pudiera introduciría en la legislación laboral algunas cuestiones relacionadas con los autónomos. ¿Cuáles serían esas cuestiones? Me encanta, Javier, que acabas de meter un nuevo calificativo al que tanto utiliza este gobierno de lo que hay que hacer con la reforma laboral. Has hablado de retocar. Sí, reformar. Yo sí creo que hay que retocar la reforma laboral. Pero primero vamos a hablar claramente de la reforma laboral del año 2012, la que tenemos en vigor hoy. Una reforma laboral que la tenemos y es como es porque Bruselas nos dijo que había que hacer una reforma laboral. Y antes de que nos la hicieran los hombres de negro, fue Rajoy a hacerla. Tanto esta como la reforma del sistema financiero, que también se hizo. Fueron las 2 primeras reformas que nos pidieron. Luego nos pidieron las de pensiones. Pero en el año 2012, las 2 primeras que nos pidieron, en 2011, las primeras que nos pidieron fueron estas. Y en 2012 estuvo la reforma laboral. Por cierto, sin acuerdo ni de COE ni de sindicatos, ¿eh? Esto no pasó por el diálogo social, y hay que contarlo. La reforma laboral. Ahora, ha transcurrido el tiempo. Tasa de temporalidad en el año 2007. Sector privado, 32%. Tasa de temporalidad, tercer trimestre de 2021 en el sector privado, 24%. Bueno, oye, pues se ve que la norma laboral ha servido para reducir la temporalidad en el sector privado. 2.700.000, 2.800.000 entre 2012 y 2018, y ha servido para amortiguar la incidencia virulenta que sobre el empleo podía haber tenido la pandemia. Es más, si ahora tenemos los datos que tenemos, que el empleo está creciendo por encima de la economía, es porque está esa reforma laboral. Ahora bien, ¿hay que retocar esa reforma laboral? Pues sí, hay aspectos que la propia jurisdicción ha dicho que hay que retocarlos. ¿Y cuáles serían esos aspectos relacionados con la mejora de la situación de los autónomos, bajo su punto de vista? Pues, por ejemplo, yo creo que tenemos que trabajar todos por reducir el nivel de temporalidad, empezando por el sector público, que hay que decirlo, es 8 puntos superior a la temporalidad del sector privado. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que hay que buscar reducir la temporalidad.
Pero cuidado, cuidado de calificar temporalidad con precariedad. Yo puedo tener un contrato temporal en una casa de turismo rural de Castilla y León, que es de viernes, sábado y domingo, que es cuando la tengo abierta, y no tiene por qué ser un contrato precario. Es un contrato que está acogido al convenio de la hostelería o de la hotelería. Lo que no puede pretender nadie es que ese empresario o ese autónomo tenga contratado de lunes a viernes cuando la casa está cerrada. Es que antes hablábamos de ser empresario, es que al final lo que no podemos convertir a los empresarios es en los tontos de la película. ¿No? Yo puedo tener contratar a una persona 3 meses en Sierra Nevada, porque no tengo abierto nada más que en esa etapa, y podrá tener un contrato temporal, pero no será precario. Más me preocupa la administración pública, que es muy fácil desde la administración culpar al sector privado, pero no mirarse su barriga. Más me preocupa la administración pública, que hay empleados públicos que entran de interino y se jubilan de interino. Eso no pasa en el sector privado. Tú en el sector privado no entras en una empresa de temporal y te jubilas de temporal. La derogación... Porque sí. ya hay... ¿Qué otro aspecto hay que poner en marcha? Bueno, tenemos una tasa de desempleo juvenil que somos el segundo país de la OCDE, solo nos gana Costa Rica, con una tasa más alta, y en la Unión Europea la más alta. ¿Y esto por qué es? Porque no es de ayer, este es un problema estructural que soporta este país desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Cuál es el problema, según su punto de vista, para que los jóvenes tengan tantas dificultades a la hora de insertarse en el mercado laboral? Porque nosotros tenemos una educación universitaria que es formidable. Claro, pero es que al final... Tenemos una educación en formación profesional que hay que mejorar, pero luego tenemos una educación abajo, que cada vez que llega un partido político al gobierno, te la cambia, y tenemos a la gente loca. El paro juvenil tiene que ver mucho con la formación, porque claro, cuando otros países tienen la formación dual y aquí no la tiene, por eso tenemos las tasas que tenemos. Bueno, ahora parece que con la formación en el Ministerio de Educación se está trabajando y estamos, en base al diálogo social, trabajando para buscar mecanismos para este tema. Segundo, mire, yo, Javier, empecé con 18 años de camarero, porque no quise estudiar. Mi padre me dijo, ¿no quieres estudiar? A trabajar. Empecé de camarero. En aquel entonces yo hice de aprendiz, pero evidentemente en aquel momento esos sistemas no eran necesarios cotizar a la Seguridad Social. No quiero decir con esto que no se tenga que hacer hoy. El problema es que tú, cuando con un chaval joven empiezas, lo que no se puede pretender es que tenga el salario de un convenio. Porque entonces tú te vas a un trabajador cualificado. Porque tú, con una persona joven, tienes que dedicarle tiempo para formarlo. Y esto es otro tema que todos tenemos que ser conscientes. Que los jóvenes tienen que volver a ser los aprendices de antes, con formación y con trabajo. Y esto es fundamental. Y otro motivo. Y aquí asumo mi parte de responsabilidad como padre. Parece que nos da vergüenza si mi hija no va a la universidad. Y tú, como periodista, te voy a decir una cosa. La Facultad de Periodismo de la Complutense está lleno de periodistas, de estudiantes de periodismo. Muchos de los que están allí, la inmensa mayoría, el 90% en la vida van a trabajar de periodistas. Sin embargo, necesitamos soldadores, necesitamos... Y parece que a los papás nos da vergüenza que nuestros hijos estudien un grado. Sin embargo, un soldador ahora mismo en Vigo, por decir algo cerquita, gana tanto como un gran abogado de Valladolid. Y eso es algo que tenemos que empezar a darnos cuenta, que la formación profesional no es una formación de segunda categoría para nuestros hijos. Ahora le voy a preguntar cómo es posible que hayamos llegado al punto en el que faltan albañiles, fontaneros, electricistas, camioneros. Pero antes me gustaría conocer su opinión respecto a la ley de formación profesional
que está preparando el Gobierno, está en sus últimos trámites. Esta es una ley que pretende precisamente impulsar la relación entre los estudios y las empresas. Sin embargo, desde Castilla y León, por ejemplo, la Junta no la comparte, no le gusta, porque dice que es una ley preparada, diseñada, pensando en grandes empresas, y aquí lo que abundan sobre todo son las pequeñas empresas. Como que la formación dual de la que tanto se habla y que tanto éxito ha tenido en países como en Alemania, aquí no va a aprender porque, a fin de cuentas, la mayoría de nuestro tejido empresarial lo conforman empresas que tienen 2, 3 trabajadores. Pero te lo voy a enlazar con lo que me decía. Es decir, si nos faltan carpinteros y nos faltan fontaneros, lo lógico es que al joven lo incorporemos a la pyme, a la microempresa de fontanería y de carpintería. No solamente para que aprenda, sino para que mañana él pueda ser otro fontanero o otro carpintero. Entonces, hombre, yo de esta ley lo que tengo que decir que se está negociando por parte de COE en el ámbito del diálogo social y que va por buen camino. No bajo tanto al detalle como lo que me dice de la Junta de Castilla y León, pero sí te puedo decir, y por lo menos que indudablemente la formación dual no va a distinguir por tamaño de empresa. Que va a haber chicos que van a preferir trabajar, poniendo un ejemplo, en el despacho de Garrigue que en el despacho de Pepe Pérez, sí, porque parece que eso nos da más prestigio. Y por tanto a lo mejor va a haber más chicos que quieran trabajar en Renault, que quieran trabajar en el taller de chapista de Antonio Méndez, que pueda estar aquí. ¿Pero cree que existe disponibilidad por parte de las pequeñas empresas para acoger estudiantes en formación que luego puedan ser insertados? Pero todo depende del nivel de compromiso, las trabas que le obliguemos a las pequeñas empresas. Es decir, si en estos momentos falta fontanero y resulta que tú te sale un chaval recién estudiado un grado de fontanería, pues claro que te lo llevas. A lo mejor no te llevas todos los que te hacen falta, pero sí al menos uno. Ahora, si tú empiezas a poner trabas y un trabajo poco cualificado que está en formación tiene las mismas exigencias que lo que tiene un trabajador cualificado, pues la empresa dice no. Fíjese que la ausencia en estos momentos de mano de obra vinculada con la construcción se ve como un auténtico problema, teniendo sobre todo en cuenta la llegada del dinero que va a venir para la famosa regeneración. El otro día... ¿Pero va a venir? Dicen que va a venir. Usted no lo ha visto todavía, ¿no? Bueno, es que para que venga tiene que haber la reforma. Yo todavía la reforma no la he visto. Sí, pero el consejero de Fomento hace unos días decía aquí en Castilla y León que tenía miedo sobre el posible desaprovechamiento que podría producirse a partir de la ausencia de mano de obra relacionada con el sector de la construcción, ya que el sector de la construcción va a absorber una parte importante de esos fondos. ¿Cómo es posible que estemos ante este dilema, Lorenzo? Es decir, ahora que va a venir dinero, parece ser, el problema es que no tenemos mano de obra capaz de hacer proyectos vinculados con ese dinero que va a llegar. Bueno, pero esto no es nuevo. Hombre, se ha acentuado ahora mismo, pero llevamos años donde la construcción están tirando de trabajadores del este, donde uno llega a la vendimia aquí en Castilla y León y nadie te suelta un chiste en español, porque todos son de fuera. Esto lo vivo yo también en Andalucía, en Lepe, en la recogida de las aceitunas. Es que tenemos un problema, y es que nuestros jóvenes no quieren esos trabajos del campo, no quieren esos trabajos de albañilería, de fontanería. Alguien le ha vendido que lo que tenemos que ser es abogado, periodista o... A mí mi padre quería que yo fuera director del banco. Fíjate lo que ha llovido entonces. Ahora los directores de banco, los pobreticos, están todos que se están yendo fuera. Pero los chavales lo que quieren ser es Instagramer, quiere ser... Ya no le pega eso, ya no quieren ni ser funcionario, sino estar en su casa trabajando. A ver, indudablemente hay de todo, ¿no? Pero es verdad que hoy hay actividades que necesitamos gente y que, bueno, la construcción tiene un buen convenio, porque a veces te pueden decir, yo no me voy al campo
a que me paguen el salario mínimo. Es que la construcción tiene un buen convenio, ¿eh? Digo la construcción como otros sectores donde tampoco se encuentra mano de obra. El transporte con los descansos, pero bueno, estar fuera de casa, eso no le gusta a todo el mundo. Ya. Parece, ya digo, paradójico, ¿no? Que ahora que se aproxima esa lluvia de millones... Pero que esto no se arregla subiendo más sueldos. Sí que me gustaría preguntarle O sea, sobre... esto lo digo porque lo han dicho algunos, esto no se arregla, esto se arregla con cultura. Ya. Y la cultura, vuelvo a decir, yo como padre parece que soy de peor familia si mi hija no termina unos estudios de Derecho. O si mi hija está trabajando en el Tajo de la Vendimia. Pero algo se ha tenido que hacer mal para que la idea de la formación profesional no haya terminado de calar en este país. Porque esto, venimos hablando sobre esto desde hace ya años, si no décadas. La formación profesional es el camino más corto para la inserción laboral, pero al final parece que no termina de cobrar cuerpo esa idea. Pero Javier, esto es lo mismo que decimos del SEPE. Y esto lo venimos diciendo una vez u otra. Me preguntabas por la segunda oportunidad, lo venimos diciendo una vez u otra. El SEPE solo coloca al 2% de las demandas de empleo, pero nadie le mete mano. O sea, nadie mete mano ahí, pero lo venimos denunciando. ¿Qué habría que hacer para mejorar el servicio público de empleo? Bueno, yo sí lo dejo a que los agentes sociales lo hagan en el ámbito del diálogo social tan fructífero aquí en Castilla y León, porque yo no quiero pisar callos, pero sí es verdad y me consta que gran parte de los agentes sociales les preocupa el tema de la formación profesional y les preocupa el tema de la poca efectividad del SEPE y los servicios públicos de empleo a la hora de facilitar la inserción laboral. Quiero volver al tema de los fondos que van a llegar desde Europa, porque en la llegada de esos fondos están depositadas muchísimas esperanzas en este país. ¿Usted teme que al final la gestión de esos fondos, el aprovechamiento de esos fondos, se lo lleven las grandes corporaciones, las grandes empresas y llegue escasa posibilidad a el tejido empresarial, repito, pues como el que tiene Castilla y León, de empresas formadas por 2 o 3 trabajadores? A ver, qué buena entrevista estás haciendo. Muchas gracias. Que cuando empezamos estaba que me caía. Pero ahora ya se baja. me han metido una medicina que parece que estoy arriba. A ver, los fondos europeos. De los fondos europeos se ha hablado mucho, pero de momento han venido poco. Y se han licitado o se ha concedido muy poco con respecto a lo que hay. Aquellos que piensen que los fondos europeos va a ser un maná se equivocan. Los fondos europeos es un compromiso, algunas veces de cofinanciación. Hay fondos europeos que serán para colaboraciones público-privadas, donde quizás la parte pública solo sea un 30% del total del proyecto. Véase lo que se ha visto con el vehículo eléctrico, ¿no? Hombre, yo tengo confianza en que los fondos lleguen. Tengo confianza, pero para que los fondos lleguen, lo primero que hay que hacer es reforma. Y yo veo demasiada política e intervencionismo en la reforma. Y poco pragmatismo. Yo estoy convencido que si en materia laboral hubieran estado sentados en una mesa los sindicatos y la patronal, se hubiera avanzado mucho más que con la aquiescencia o participación de los políticos en la reforma laboral, porque están tomando la reforma laboral como un trofeo electoral. Digo esto como la reforma de pensiones. Con la reforma de pensiones, con más INRI todavía, porque la reforma de pensiones, ningún político dice en el Parlamento lo que con la voz callada dice fuera del Parlamento. Todos dicen que no hay problemas con las pensiones, pero todos hablan del problema de de legal de jubilación, el problema de la tasa de reposición, que tenemos la tasa de reposición más alta de toda Europa. Todos hablan de los problemas del gasto y ahora se nos está yendo a los problemas del ingreso. Por ahí el tema de los fondos europeos. Yo confío que haya buena voluntad en llegar a acuerdos.
Desde luego la COE, lo dijo ya el presidente, nosotros no tenemos capacidad de veto, pero no vamos a apoyar algo que es malo para el país. Y lo que es malo para el país es malo para las empresas. Tanto en reforma laboral como en reforma de pensiones. Sin embargo, nos encontrarán en la reforma, como nos han encontrado en otras, ¿no? O en la reforma de la formación profesional. A partir de ahí, también va a haber fondos para digitalización para las pymes y los autónomos. Ahora, vamos a ver cómo llegan, dónde llegan, porque en España fondos europeos llevamos muchos años teniendo. Por cierto, se devuelven prácticamente el 50% de los que nos llegan cada año, ¿eh? Digo esto porque es que se habla mucho de los fondos europeos, pero que fondos europeos vienen a España en los últimos años, llegan viniendo. Año tras año se devuelve la mitad. ¿De quién es la culpa? No se saben pedir, no se sabe por parte de las administraciones gestionar su reparto, es que se devuelva el 50% de los fondos porque no se ha sabido gestionarlos, eso es un drama. ¿De quién es la culpa? Pues quien lo devuelve y quien no protesta o quien no sabe negociar en Bruselas cuáles son las normativas para que vengan esos fondos europeos. A ver, te voy a poner un ejemplo, ¿no? También son fondos europeos. Ayer salía una noticia en el Diario Vasco y El Correo. Euskadi tendrá que devolver el 50%, o el 50 no, o más del 50% de las ayudas directas a los autónomos. Esperaban llegar a 35.000 y han llegado a 5.000. Castilla y León está por lo mismo, ¿eh? De los 180.000 que hay, si llegan a 7.000 es un éxito. Sí, a 190.000 que hay, si llegan a 7.000 es un éxito. ¿De quién es la culpa? ¿De las comunidades autónomas? Bueno, las comunidades autónomas protestaron como nosotros cuando salió el decreto, pero la culpa es de quien puso y negoció el decreto. Y luego otras que no han sido ágiles o no han sabido interpretar bien el decreto. El problema es que esto, que son fondos europeos, se va a devolver. Y en cuanto a fondos captados a nivel interno, ¿qué le parece que cada comunidad autónoma en estos momentos esté planteando una política fiscal distinta? Castilla y León limita con 9 comunidades autónomas y un país que es Portugal, pero tenemos Madrid muy cerca. Ávila, Segovia son provincias limítrofes con Madrid. En Madrid están anunciando que se van a eliminar todos los impuestos para el año que viene que tengan que ver con la capacidad fiscalizadora de la comunidad. Claro, eso aboca a otras comunidades a hacer o lo mismo o a admitir que el escenario va a ser muy diverso y que las oportunidades para establecer negocios en una comunidad no van a ser las mismas dependiendo de en qué comunidad nos fijemos. Hombre, yo es que parto, después hablaré de los impuestos, pero parto de la mayor. Y la mayor es que este gobierno, antes de hablar de impuestos de unas comunidades, de dumping, etcétera, etcétera, lo primero que tiene que arreglar es de una puñetera vez, digo este gobierno, lo anterior y el que venga, la financiación de las comunidades autónomas. Porque una vez que se arregle la financiación de las comunidades autónomas podrán jugar a hacer una política fiscal. Yo tengo la suerte de vivir en Madrid, pero de estar empadronado en Andalucía. Dos comunidades que en los últimos años han bajado los impuestos. Han bajado los impuestos al trabajo, han bajado el impuesto IRPF, han bajado impuestos de donaciones, sucesiones, han eliminado trabas, han hecho una política fiscal agresiva. Y al final resulta que con la pandemia y todo han recaudado más que cuando los impuestos estaban más altos. Pero es más, la tasa media de economía sumergida en España es del 24%, en Europa del 13% y en Madrid es del 13%. ¿Qué significa eso? Porque a menos impuestos, menos economía sumergida y por tanto a lo mejor hay más recaudación. Andalucía, que es que Andalucía ha hecho lo mismo. Y al final la ecuación ha sido la misma. Ha bajado los impuestos a las empresas
a los autónomos, a los agricultores, a los ciudadanos, y ha recaudado más. Bueno, pues a lo mejor lo que se tiene que plantear otras comunidades, vuelvo a decir, que primero, una vez solucionado el tema de la financiación, que es un problema en este país, y creo que para Castilla y León lo es, pues una vez solucionado eso, hacer una política fiscal amable con los ciudadanos. Ahora, si resulta que un empresario, un ciudadano o un autónomo se va de Valencia, Comunidad Valenciana, o se va de Cataluña, porque aquello es un infierno fiscal, mire usted, yo también lo haría, ¿eh? El asunto de la financiación autonómica es un asunto con muchas lecturas posibles, pero fíjese, en Castilla y León se defiende que la financiación ha de tener en cuenta los criterios de despoblación, Totalmente. dispersión poblacional, envejecimiento, y son legítimos esos argumentos, pero desde comunidades como la suya o como la valenciana se defiende que los criterios que han de prevalecer tienen que ver con la población, porque hay mucha más gente que la que había no sé cuánto tiempo atrás, y también son legítimos. Estoy convencido que sin que estén los dos líderes mayoritarios, ni los partidos políticos a nivel nacional, sentamos a los líderes de las comunidades autónomas en una mesa y ellos encuentran una solución. Que lo hagan. Dejen. No se van a reunir Feijóo con líderes de otros sitios, diferentes partidos, y están todos poniendo el grito en el cielo porque se reúnan. Dejen que se reúnan los presidentes. Seguramente los presidentes son capaces de encontrar una ponencia y ponerla encima de la mesa. Hace mucho tiempo que está esto sobre la mesa sin que se resuelva. Sí, pero porque el partido de gobierno, ya sea el anterior o este en coalición, no deja actuar a las comunidades. Las comunidades tienen más capacidad. Vuelvo a decir lo que decía antes. Dejen actuar al diálogo social, a los sindicatos y a la patronal. Mire, los ERTE que tenemos hoy, los ERTE que han funcionado, fue porque lo puso encima de la mesa los primeros días de pandemia los sindicatos y la patronal. ¿Cómo observa el clima político que tiene en estos momentos este país? Grave. ¿Qué le preocupa especialmente de el día a día, de las declaraciones Pues que hayamos perdido campanudas que se producen a menudo? Que hayamos perdido la confianza en quien nos gobierna, que se haya perdido la confianza por parte de la ciudadanía. Me preocupa también ese fanatismo hacia un lado y hacia otro, porque lo hay, tanto en el extremo de un lado como en el extremo del otro. Eso es malo. O sea, yo el otro día vi a una persona que decía que cómo Juanma Moreno puede negociar los presupuestos con el Partido Socialista. Le contesté muy fácil. Si eso no hubiera sido así, no teníamos régimen del 78, ni tendríamos Constitución española, ni hubiéramos tenido pactos de la Moncloa. Hemos llegado a un momento donde estamos viviendo un clima de vetos. Vetos a los partidos, a las personas, pero al final se están vetando las ideas y se está vetando todo. Cada vez me molesta más la política, me da más asco la política. ¿En qué medida afecta esta actual situación política a los negocios pequeños de los autónomos? Pues la estabilidad es una de las principales medicinas para que haya confianza, se pueda generar actividad, inversión, empleo. Actividad, seguridad jurídica, garantía en la norma, impuestos amables. ¿Qué quiere decir impuestos amables? Pues impuestos amables quiere decir que los autónomos y las empresas en España no paguen un 30% más de cotizaciones que nuestros vecinos europeos. Le tengo que preguntar, y enlazo con este asunto, respecto a la propuesta que está ahora mismo manejando el Gobierno de incrementar las cotizaciones para, de esa forma, asegurar la hucha famosa de la seguridad social, parte para el empresario, parte para el trabajador. ¿Qué le parece esta propuesta? De momento es una propuesta. Bueno, mi hija de 12 años seguramente sabría que a falta de cubrir el gasto en pensiones,
hay una fórmula que se llama subir cotizaciones. Pero para esto, para este viaje, no era necesario esta alforja. A ver, ni es el momento, ni es bueno subir las cotizaciones y asfixiar a autónomos y empresas que pagan ya las cotizaciones sociales un 30% más caro que una empresa en Europa. Pero además se está dando en un contexto donde tenemos la luz, donde tenemos el carburante, donde están hablando de viñetas, donde van a cobrar hasta para respirar. Eso es no ser amable fiscalmente, porque un poquito de cada cosa. Ahora subo 8 euros la cuota de autónomo. La luz está entre 250 y 300 euros más al mes por autónomo o empresa de media. Evidentemente, si nos vamos a la industria, es una locura, ¿no? A una panadería. El carburante, 200 euros más por camión al mes. Ahora quieren meter viñeta, quitan la reducción de esto. Todo lo arreglan con impuestos y con costes. Todo lo arreglan así. Y sin embargo no reducen el gasto. O sea, mira, Javier, yo creo que es bueno que las pensiones puedan subir con el IPC. Pero cuando el IPC se desboca, a lo mejor hay que poner un límite. No te voy a decir que sea un límite pequeño, pero a lo mejor un 2, un 3%. El problema es que, por ejemplo, si tú subes un 0,6%, vas a recaudar en un año 2.100 millones. Y pagas la fiesta de subir con el IPC, que va a costar el triple. Las pensiones tenemos que ser serios todos. Todos. Y los políticos, decir lo que dicen en privado, decirlo en el Parlamento. Las pensiones se tienen que arreglar con reducción del gasto y aumento de ingresos. ¿De qué gastos? ¿De qué gastos habla? Bueno, a ver, reducción del gasto significa que en estos momentos, por ejemplo, la subida de las pensiones con el IPC, pues yo no lo veo mal, vuelvo a insistirte, pero a lo mejor en vez de haber subido un 5%, que suba un 3%. Por ejemplo, que esté topado esa subida. Bueno, en España la tasa de reposición de las pensiones es el 75% de la última nómina. En Europa es el 50 o el 60. ¿Quiere decir que haya que bajar ahora al 50 o al 60? No, pero a lo mejor hay que irse planteando que eso hay que solucionarlo. Como a lo mejor hay que plantearse que hay otras soluciones que tienen que ver con la edad legal de jubilación. O sea, el problema es que el gasto cada vez es mayor. Y esto no se tapa exclusivamente con ingresos de los que están ahora. Necesitamos cotizantes para que lo tapen también. Y los cotizantes, desde luego, no se tienen sin tener, y vuelvo a lo de antes, una ley de segunda oportunidad, sin decirle al joven que si fracasa lo pierde todo, pero que si tiene éxito el 50% se lo quitan. Así no se gana cotizante. En el sitio en el que está usted ahora, hace unos meses estaba Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras. Fue el último participante en este tipo de encuentros, y él mantiene que si no se obtiene suficiente dinero para cubrir el gasto de pensiones por la vía de la cotización ordinaria que se ha venido practicando hasta ahora, la solución es muy fácil, que se coja de los presupuestos generales del Estado lo que falte. ¿A usted qué le parece esa solución? Yo hace tiempo en el Observatorio del Trabajo Autónomo tenía un sabio de las pensiones, que aprendí mucho de él, se llamaba Pepe Barea. Y Pepe Barea en aquel entonces defendía una fórmula que a lo mejor se podría pensar en aplicarla más que subir las cotizaciones. Pepe Barea en aquel momento decía subir un punto del IVA aplicado a las pensiones, fastidia menos a las empresas, recauda mucho más que la subida de cotizaciones y es un efecto directo. Cuidado, no es que yo lo esté defendiendo, yo no lo he analizado, pero sí es verdad que era una de las fórmulas que estaba ahí encima de la mesa. Bueno, como eso, pues, evidentemente estoy de acuerdo que lo que no puede ser es que el gasto de pensiones lo paguen exclusivamente la generación del baby boom, en base a recortes el día de mañana, que tendrá que haberlo, y en base a que ahora se suban las cotizaciones a la empresa y al trabajador.
Tiene que ser intergeneracional. ¿De qué forma? Presupuestos generales. ¿De qué forma? Impuestos como el del valor añadido, que lo paga todo el mundo. Uh-huh. En este nuevo marco laboral al que aspira este país, se alude con frecuencia a la necesidad de facilitar la conciliación laboral y la familiar, porque en algunos casos lo cierto es que la vida de muchas personas es un sobre auténtico todo desastre. A los periodistas cuando os convocan una rueda de prensa un domingo a las 7 de la Por tarde. supuesto. O a nosotros cuando nos manda un documento el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el domingo a las 5 de la tarde. Viva la conciliación de la vida laboral y familiar. Nosotros tenemos ya interiorizado que lo de conciliar es una especie de fantasía, pero bueno, en términos generales estoy hablando, los autónomos se quejan, sobre todo las mujeres se quejan, las mujeres que tienen, que son autónomas, que tienen un negocio, se quejan de que lo de conciliar para ellas es una especie de, pues eso, fantasía irrealizable, ¿no? Y le pongo un ejemplo concreto. Dice una mujer que cuando se queda embarazada tiene un negocio y evidentemente tiene su baja maternal, pero claro, el negocio lo va a tener que desatender sí o sí, y que existen poquísimas facilidades, por no decir ninguna, para que ese negocio durante ese tiempo de baja maternal continúe más o menos activo y que no suponga el fin del mismo. No sé si hay alguna idea que usted maneja en torno a esta cuestión para mejorar esta realidad que viven muchísimas mujeres autónomas en este país. Pues acaba de darle un clavo, ¿no? Porque 1 de cada 3 negocios que cierra una mujer se produce en el momento que son madres. Tenemos un problema serio de natalidad en este país. O sea. Sí, pero tenemos un problema serio de natalidad, pero también tenemos un problema serio de corresponsabilidad y de conciliación. Porque no puede ser que una persona cierre un negocio para irse a cuidar a un niño, en este caso una mujer. Entonces, aquí hay que buscar fórmulas para que ese negocio, que muchos de ellos son viables, pueda seguir hacia adelante. Y entran desde exonerar, pagar, a que haya una persona, un sustituto de la autónoma durante un tiempo. Pero no podemos permitir que, por un problema que tenemos además de natalidad, cuando sea una autónoma quien tenga un hijo, veamos que su negocio o lo cierre o lo suspenda. Aquí hay una asignatura pendiente tremenda. Y respecto al paro del autónomo famoso, ¿cómo está funcionando bajo su punto de vista? Bueno, ha habido 1,5 millones de autónomos que lo han cobrado en el último año. Es decir, hemos visto cómo ha habido una prestación extraordinaria por cese de actividad que se ha cobrado. Ahora bien, el gobierno, lo mismo que hoy está hablando de los nuevos mecanismos de los ERTES, en pocas fechas tendremos que hablar del nuevo mecanismo del cese de actividad. ¿Qué se puede mejorar en este sentido, Lorenzo? Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo la frontera con Marruecos en Melilla está cerrada. Y muchos comerciantes no venden nada. Esos comerciantes tendrían que tener en estos momentos una ayuda extraordinaria por cese de actividad, porque su actividad está cayendo a cero. Aquí estamos viendo que hay muchas fábricas que están cerradas por la falta de componentes. Entonces, si tú no puedes trabajar, hay que buscar un mecanismo temporal de ayuda. Hemos visto lo de la palma, pero también hemos visto riadas en otros sitios con la Dana este año. Hay que poner en marcha un mecanismo que cuando haya una fuerza mayor, evidentemente esa fuerza mayor, pues que la marque, la diga, la legisle, quien tenga que legislarla, pero poner mecanismos que ayuden y no cierren empresas autónomas ante circunstancias que a veces son temporales, pero si vienen en un mal momento, te dejan fuera. ¿Se dan las circunstancias, bajo su punto de vista, para que en este contexto de recuperación económica ustedes, los autónomos, reclamen al gobierno, no sé, una línea de ayudas especiales para reimpulsar empresas que podrían estar en estos momentos pasando dificultades por la pandemia? ¿Se dan las circunstancias para que se llegue a un acuerdo de Estado, por así decirlo, a lo mejor es muy grande la definición, en torno a un apoyo específico a los autónomos en estos momentos? El problema es quién se apunta al tanto. Por eso no va a llegar nunca a buen puerto.
Si para la reforma laboral ha habido una pelea tremenda, para esto de los autónomos apunta a todo el mundo, porque hay más votos. Yo me conformaría con que lo que hemos pedido que lo cumplan. Por ejemplo, ¿qué hemos pedido? Lo mismo que un trabajador desempleado, que está en el desempleo y está cercano a la edad de jubilación, puede acceder a la jubilación forzosa, que un autónomo que esté cercano a la edad de jubilación y tenga problemas porque esté cobrando el cese de actividad o haya estado cobrando el cese de actividad y su negocio no vaya más, puede acceder a la jubilación forzosa. Mismos derechos que los que tiene uno y otro. Yo me conformo con eso. Con que también un autónomo mayor de 52 años tenga las mismas características que tiene un asalariado mayor de 52 años para acceder a una ayuda o subsidio. No quiero más que... no queremos que nos regalen nada, sino que tengamos lo mismo que tiene un trabajador. Y luego que nos dejen trabajar. Que no molesten. Que no molesten. Y que no vengan a fastidiarla, a poner zancadillas. Que cada día se inventan un impuesto nuevo. Vuelvo a insistir, nos van a cobrar hasta por respirar. Y esto es un problema. Y esto es lo que lleva a lo que os dije cuando empecé. Que cuando tengo jóvenes ahí delante, les digo la verdad. Y la verdad es que ser emprendedor o ser empresario significa que si no tiene éxito y fracasa, pierde pues, prácticamente todo. Pero si tiene éxito, el 50% se lo van a llevar. Entre uno y otro. Eso es lo que les dice usted a los jóvenes. Pero a continuación imagino que les dirá algo positivo. Bueno, claro, evidentemente, por eso cada día hay más jóvenes que emprenden. Pero tú compartirás conmigo que lo que estoy diciendo es una realidad. Porque en España no hay segunda oportunidad. La poca que hay es porque la han dictaminado los juzgados o los tribunales. Pues de la misma manera, casi como empezamos, terminamos. Muchas Lorenzo gracias. Amor, presidente nacional de ATA, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en estos encuentros que organiza la cadena SER y el CES de Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias.